Hola profe, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo encargado del tema de la sobrecarga de información en los jóvenes para la clase de Contexto y Región de la Universidad de Ibagué. Antes de empezar con nuestro análisis, hoy venimos con una pregunta para usted y para los que nos estén viendo. ¿Alguna vez han sentido que su mente se rinde ante el exceso de contenido digital? Esa sensación de estar saturados por notificaciones, videos y noticias no terminan nunca. Bueno, pues hoy desglosamos exactamente qué es este fenómeno y por qué nos afecta tanto en nuestro día a día. El fenómeno de la sobrecarga informativa, también conocido como la infoxicación, se define técnicamente como el estado en el que el volumen de datos recibido supera la cantidad de procesamiento de un individuo. Actualmente, la producción de contenido digital ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia de las comunicaciones. Este proceso ocurre cuando la oferta de información externa sobrepasa la demanda cognitiva del sujeto. En términos sistémicos, el cerebro humano intenta filtrar estímulos constantes provenientes de múltiples plataformas simultáneas, lo que puede derivar en un bloqueo analítico o en la dificultad para la toma de decisiones basadas en datos. En el segmento de la población joven, este flujo es constante debido a la integración de dispositivos móviles en las actividades académicas y sociales. No se trata únicamente de la cantidad de mensajes, sino de la frecuencia y la velocidad con la que estos deben ser gestionados en el día a día. En este video analizaremos los factores técnicos, históricos y sociales que han configurado este escenario. A continuación, veremos el desarrollo de esta problemática y las diferentes perspectivas institucionales y personales que existen al respecto. Para abordar este fenómeno es necesario remitirse a los organismos internacionales que han estandarizado su terminología. La Organización Mundial de la Salud utiliza el término indofemia para describir un exceso de información, tanto rigurosa como falsa, que ocurre durante un evento agudo de salud o en la vida digital cotidiana. Según la OMS, este excedente no genera mayor conocimiento, sino que produce confusión y desconfianza en las fuentes oficiales, dificultando la toma de decisiones informadas. Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia enfoca su análisis en el impacto sobre la población joven. Esta institución identifica que la sobrecarga de datos está vinculada a fenómenos como el FOMO o el miedo a quedar fuera de la interacción social digital. UNICEF sostiene que la exposición constante a estímulos informativos sin periodos de desconexión puede alterar los procesos de atención y el bienestar emocional en etapas de desarrollo cognitivo. Ambas instituciones coinciden en que la saturación no es un fallo individual del usuario, sino una característica del entorno digital actual que requiere de una gestión de alfabetización mediática para ser mitigada. Completando este análisis, Amnistía estudia el papel que tienen los algoritmos de predicción. Esos algoritmos no son tomados como un agente neutral, más bien son ingenieros de burbujas de filtros. Amnistía advierte que la separación y segmentación de información conlleva a sesgos en los usuarios, que no se debería de tener en cuenta la preferencia del contenido que tienes, más sin embargo, aún así las aplicaciones suelen hacerlo. Esas instituciones configuran un marco en el cual la sobrecarga informativa representa un reto para la salud pública, la economía y un desafío para los derechos humanos del siglo XXI. Estos referentes nos permiten entender que el fenómeno tiene raíces más allá del uso individual de la tecnología. Para comprender la sobrecarga actual, debemos retroceder a los hitos que configuraron la distribución del conocimiento. Históricamente, el primer gran punto de inflexión ocurre en el siglo XV con la invención de la imprenta de tipos móviles. Por primera vez, la información dejó de ser un bien único y manuscrito para convertirse en un producto replicable.
Ya en esa época, intelectuales como Erasmus de Rotterdam documentaron una preocupación temprana por lo que llamaban la multitud de libros, sugiriendo que la abundancia de textos podía dispersar la atención en lugar de concentrarla. Damos un salto a la revolución industrial. Aquí la situación escaló con el telégrafo y los periódicos masivos. La información dejó de ser algo que esperaba a que alguien lo buscara y empezó a viajar más rápido que las personas. En este punto, estar al día se volvió una necesidad para los negocios y la política. La información pasó a ser un motor de economía. Si no estabas enterado de lo último, te quedabas afuera del juego. Ahí fue donde empezaron a jugar y a correr una carrera contra el reloj que todavía no se detiene. A mediados del siglo pasado, la radio y la televisión llevaron el flujo de datos directamente a nuestras salas. Ya no tenías que salir a buscar la noticia, ella te encontraba a ti. Fue en esta etapa cuando surgió el concepto de infopolución, comparando el exceso de información con una forma de contaminación que satura nuestros sentidos. Pasamos de una sociedad que buscaba datos a una sociedad que era bombardeada por ellos de forma constante. Finalmente, llegamos a la era de Internet y los algoritmos. Ya no solo hay mucha información, sino que existen códigos diseñados para predecir qué nos gusta y mantenernos conectados el mayor tiempo posible. Lo que empezó como una forma de que todos tuviéramos acceso al conocimiento, terminó en un sistema que nos encierra en burbujas de contenido infinito. Como vemos, esta montaña de datos no es accidente, sino el resultado de siglos buscando velocidad, hasta llegar a un punto en donde el reto ya no es encontrar información, sino saber cuándo parar. Más allá de estas fechas y los inventos, lo que realmente importa es cómo estos hitos reconfiguraron nuestra forma de existir. Por ejemplo, tras la imprenta no solo hubo más libros, nació por primera vez la necesidad de elegir. Antes, la verdad era lo que decía el sabio del pueblo. Después, el individuo tuvo que aprender a filtrar entre versiones opuestas. Ese fue el nacimiento del pensamiento crítico moderno, pero también de la primera ansiedad de no poder leerlo todo. Pasamos de una verdad absoluta a un mar de dudas impresas. Luego, con la revolución industrial, el cambio no solo fue la velocidad del telégrafo, sino también la abolición del tiempo natural. Por primera vez en la historia de la humanidad, la información empezó a exigir respuestas inmediatas, obligándonos a vivir en un estado de alerta constante. Esto cambió nuestra biología. Pasamos de ritmos pausados a ritmos mecánicos, sombreando la semilla de lo que hoy llamamos estrés laboral. Finalmente, llegar al siglo XX y los algoritmos implica que hay una profundidad aún mayor en la pérdida de la curiosidad activa. Antes, incluso con la tele, tú elegías qué ver. Hoy el algoritmo elige por ti desde que sientas el deseo de ver algo que este te ofrece. Para esta investigación, realizamos un diagnóstico con un grupo diverso de 18 personas, abarcando diferentes rangos de edad y roles sociales. Al preguntarles sobre la sobrecarga de información, encontramos un consenso. No se define solo como muchos datos, sino como una pérdida de control sobre el inicio y el fin de una tarea. Lo interesante es que mientras los perfiles más jóvenes lo describen como un ruido de fondo natural, las personas con roles profesionales o de mayor edad lo asocian directamente con una invasión a su tiempo de descanso. Esto implica que la percepción de la sobrecarga varía según la responsabilidad del rol. Para unos es ocio agotador, para otros es una carga laboral infinita. Sobre los espacios de mayor fuerza, la mayoría absoluta señala TikTok y WhatsApp. Sin embargo, al analizar los 18 respuestas, notamos que solo una minoría mencionó el correo electrónico o las noticias de radio. ¿Qué significa eso? Que la saturación hoy es mayoritariamente visual y fragmentada. Los entrevistados atribuyen que el flujo a la necesidad de las empresas de retenernos, pero también a una presión social por no parecer desinformados. Analizando esto, vemos que la sociedad ha normalizado la idea de que estar desconectado es equivalente a no existir o no ser productivo, lo que alimenta el ciclo de consumo constante.
Un punto clave fue el conocimiento sobre los algoritmos. Si bien casi todos los 18 participantes saben qué es un algoritmo, su interpretación de su papel es distinta. La mayoría los ve como un filtro de gustos, pero los perfiles son una visión más crítica. Los identifican como arquitectos de comportamiento. Un hallazgo muy particular en ese punto, aunque la teoría académica habla mucho del FOMO, o el miedo a quedar fuera de tendencias, solo es una persona entre los 18 entrevistados lo mencionó explícitamente. Eso sugiere que para este grupo el problema ya no es un miedo a perderse algo, sino la capacidad de procesar a lo que ya tienen enfrente. El usuario no está buscando más, está intentando sobrevivir a lo que ya recibe. Finalmente, al evaluar las consecuencias, encontramos una división importante. La mayoría identifica la estación y el estrés como efectos inmediatos. Sin embargo, al preguntar qué pesa más, el grupo se divide. Los que tienen roles más activos y de mayor edad ven la sobrecarga como el problema de raíz, mientras que los jóvenes sienten que la fatiga es un peso real. Este análisis nos sugiere que estamos en un problema de salud pública digital. La implicación final de estas 18 entrevistas es que el flujo informativo está ya erosionado en nuestra capacidad de síntesis. Ya no se trata de falta de información, sino de una incapacidad de procesar la realidad debido al agotamiento acumulado. Finalmente, el problema no es que seamos incapaces de procesar todo, es que hay un sistema diseñado para que no parezcamos nunca. Después de ver esta historia, las instituciones y hablar con esas 18 personas queda claro. El verdadero lujo hoy no es saberlo todo, sino saber cuándo apagar la pantalla para recuperar nuestra propia atención. Gracias por ver.